Démosle todos gracias a Dios que nos hizo triunfadores, como recordábamos ayer, y nos ha creado para ser felices, y además en esta ocasión nos ayuda a entender cómo la felicidad que Él quiere que tengamos, dándonos cuenta y disfrutando de las cosas buenas que nos rodean a todo momento, y quiere que seamos felices con la cosa más buena que existe en el cielo y en la tierra, que es Él mismo. Hoy, igual que ayer, nos advierte: en esta vida vas a cometer errores, y la culpa que puedes sentir va a ser un estorbo, un impedimento, un obstáculo para la felicidad que yo quiero compartirte, nos diría el Señor. Y entonces, como veíamos ayer, Él nos anima a través de su Hijo, que delante de la mujer adúltera, en lugar de la culpa, su Hijo utiliza la esperanza, la posibilidad de cambiar, de crecer, de ser mejor, no obstante los errores o pecados que ella haya podido haber cometido. Eso por un lado, la culpa que nos lleva a ser duros y destructivos respecto a nosotros mismos porque hemos cometido errores. Por otro lado, en este mundo también nos sucede que otros cometen errores, y peor todavía, cometen pecados que nos hieren, que nos dañan, y muchas veces que amenazan con destruirnos. Y el Señor también, que nos ha dado la vida mediante el triunfo que logramos cada uno de nosotros en el seno materno, y nos la ha dado para que seamos felices, y quiere que seamos felices dándonos cuenta y gustando, disfrutando, saboreando las cosas buenas que tenemos, sobre todo a Él, que es la fuente de todo bien. Él sabe perfectamente que el rencor, el odio, el enojo nos dañan a nosotros, nos destruyen, y por eso hoy insiste Él en animarnos a realizar un proceso que nos lleve a liberarnos de la culpa o a liberarnos del resentimiento. Imagínense que la culpa fuera como si tuviéramos allá atrás, donde ahora está dando el sol, que alcanza a llegar hasta aquí. Imagínense que hubiera un cristal y que la culpa o el resentimiento fuera como suciedad, polvo, agua, smog, que opaca ese cristal, y entonces el sol ya no puede entrar. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica de la meditación cristiana, como diría el cardenal Ratzinger, ahora su santidad, que escribió un librito con ese título, Meditación Cristiana. Vamos a practicarla insistiendo en lo que yo les decía ayer. Dios se nos muestra, se nos revela como un océano de amor. Un océano que, para estar dentro de nosotros, como promete Jesús en el Evangelio de San Juan, cuando dice: si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Podríamos preguntarnos cómo un ser infinito puede estar dentro de mí, que soy tan pequeño o tan pequeña.
Y bueno, una manera de entenderlo podría ser recordando aquello que dice Teresa de Lisieux mientras le está hablando al final de su primer manuscrito, le está hablando a Dios y le dice: Señor, ¿por qué no nos fijamos en el gran amor que tú nos tienes? Porque mientras nosotros andamos mendigando las migajas de afecto de los demás, tú nos ofreces el océano de tu ternura. Entonces Dios, como océano de ternura y de amor, ha formado una bahía aquí dentro de nosotros. Y no se cansa, como vemos que hace el mar. Santa Mónica ya es el mar, ¿sí? Bueno, yo no conozco, trato de imaginarme. Entonces, como vemos que el mar acaricia las playas y hace un sonido monótono. Recuerden, los amantes son por naturaleza monótonos, no se cansan de estar repitiendo te amo y te amo y te amo. Bueno, pues el amante eterno que es Dios, océano de amor, aquí dentro nos acaricia constantemente en las playas más sensibles de nuestro ser y nos repite te amo y te amo y te amo, como nos lo dice a través de su palabra eterna, su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, en Juan 15:9, como el Padre me amó, así yo os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Y así como el mar parece acariciar las playas, sobre todo con la espuma blanca que se forma cada vez que se rompen las olas, así Dios, les decía ayer, que está tan cerca de nosotros, que nos acaricia con su aliento, no se cansa de darnos su caricia, que es su Espíritu, el Espíritu Santo, para regalarnos y acariciarnos con el gran amor que Él nos tiene. Déjenme que les repita, antes de empezar nuestra práctica de la meditación cristiana, que les repita aquel trozo de San Juan de la Cruz, refiriéndose a lo que Dios Padre está haciendo ahora mismo dentro de cada uno de nosotros. Dice San Juan de la Cruz: comunícase Dios en esta interior unión al alma con tantas veras de amor que no hay afición de madre que con tanta ternura acaricia a su hijo, ni amor de hermano, ni amistad de amigo que se le compare. Porque aún llega a tanto la ternura y verdad de amor con que el inmenso Padre regala y engrandece a esta humilde y amorosa alma, que Él se sujeta verdaderamente a ella para engrandecerla, como si Él fuese su siervo y ella fuese su Señor. Y está tan solícito en regalarla como si Él fuese su esclavo y ella, el alma, la persona, fuese su Dios. Tan profunda es la humildad y dulzura de Dios. Vamos ahora a buscar a ese Dios que de esta manera nos está regalando, como si Él fuera nuestro esclavo y nosotros fuésemos su Dios. Vamos a buscar a ese Dios humilde y dulce, que quiere engrandecernos, quiere que crezcamos en inteligencia, en sabiduría,
en dominio propio, en el manejo de nuestros sentimientos, en creatividad. Quiere engrandecernos como si Él fuera nuestro siervo y nosotros fuésemos su Señor. Vamos a seguir 5 pasos que Jesús nos enseña para hacer la oración. Primero, Jesús se iba a lugares apartados para orar. Lugar tranquilo, ya lo tenemos aquí. Segundo, Jesús cuidaba el implicar su cuerpo para orar. Según el Evangelio de Mateo, Cristo, rostro en tierra, podría ser de esa manera, rostro en tierra, oraba diciendo: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Según el Evangelio de Lucas, se arrodilló. Estas diferencias nos muestran cómo Jesús usaba distintas posturas para orar, y por eso lo escribieron los evangelistas. Entonces ya llevamos 2 enseñanzas por parte de Cristo a través de su ejemplo. Buscar un lugar tranquilo. Segundo, una postura orante. Yo prefiero decir cómoda, sentados como están. Tercero, Jesús nos enseña a orar diciendo Padre. Una palabra que, referida a la primera persona de la Trinidad, es como aquella teoría que tienen los científicos cuando dicen que la gran explosión que dio origen a nuestro universo. Imagínense que yo tengo un globo desinflado o lo inflo tantito y pongo algunos puntitos con la pluma, pongo algunos puntitos en ese globo y luego lo voy inflando y va creciendo y los puntitos se van alejando. Lo inflo más y los puntos se alejan todavía más. Ver que el universo en que vivimos se está expandiendo fue lo que llevó a entender que el universo, yo digo como creyente, no lo dicen los científicos, que el universo Dios lo creó a partir de la explosión, dicen los científicos, de un punto infinitamente pequeño. Yo no entiendo qué quieren decir con eso, pero así lo dicen. Stephen Hawking, el de Breve Historia del Tiempo, etc. Bueno, Dios Padre, en esas 2 sílabas, Padre, encierra no un punto infinitamente pequeño que luego explota, sino el origen de este universo maravilloso, de la vida en nuestro planeta, de la vida personal de cada uno de nosotros, que recordaba yo ayer, Dios nos la entrega mediante un triunfo de esa parte de nuestro ser que corresponde a nuestro papá. Y entonces cuando nosotros al orar podemos decir Padre, es como si entráramos en un océano de hermosura despampanante, maravillosa, que no vamos a acabar de admirar y de disfrutar y de gozar en toda la eternidad. Pero queremos entrar en ese océano mediante la práctica de la meditación, y entonces el tercer punto será amar a Dios Padre, como Jesús nos enseña. Cuarto paso, Jesús dice, Mateo 6, 7, 8, fácil de retener. Vosotros cuando oréis, no habléis mucho, como los paganos, que ya vuestro Padre Celestial, vosotros no los imitéis, repite Jesús, que vuestro Padre sabe ya de qué tenéis necesidad. Vosotros cuando oréis,
decid Padre nuestro. ¿Qué quiere decir eso de no hablar mucho? Platón, el gran filósofo de la antigüedad griega, decía ya lo que hoy repite la psicología contemporánea: pensar es hablar con uno mismo. Jesús cuando dice, cuando oréis no habléis mucho, y el padre Schöckel tradujo, vosotros cuando oréis no seáis palabreros, para que suene mejor en español. Entonces, si pensar es hablar, Jesús me está diciendo, procura dejar a un lado tus pensamientos. Y ese va a ser el cuarto paso. Primero, lugar tranquilo. Segundo, postura cómoda. Tercero, amar a Dios Padre, tal vez repitiendo una frase corta de amor. Cuarto, si me vienen distracciones o pensamientos, apenas me doy cuenta de que estoy pensando en otra cosa y no en Dios, tranquilamente dejo ese pensamiento a un lado. Dentro de 30 segundos me llega otra distracción. Tranquilamente le digo gracias y vuelvo a ocuparme en estar amando al Señor. Y así los 2, 3, 4, 5 minutos que oremos. En Harvard hay un médico, pude conocerlo en Monterrey, en México, por sus libros, lo conozco desde 1978, el doctor Herbert Benson, es cardiólogo, profesor emérito en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, y él, estudiando distintas tradiciones espirituales, descubrió este cuarto punto que ya Jesús nos enseña para la oración. Y él lo explica con todo detalle, mostrándonos cómo la oración es una escuela de disciplina mental o una escuela para aprender a controlar nuestros pensamientos, porque si un día alguien me hace algo y me viene al pensamiento, si yo en la oración ya me acostumbré a poner los pensamientos o distracciones a un lado diciéndoles gracias, es que mi jefe me dijo y no me puedo dormir, me viene ese pensamiento de lo que el jefe me dijo, gracias, yo ahora quiero dormir. Me vuelve, le digo gracias otra vez a ese pensamiento y lo dejo a un lado. Igual que vamos a hacer aquí ahora. Hasta que el cerebro entiende, ay, yo creía que le podía interesar a, ¿cómo se llama usted? A Carmen, este recuerdo de lo que el jefe le dijo, pero pues ya veo que no, y entonces nos va a dejar en paz. Pero le decimos gracias, no peleamos contra las distracciones. Por último, paso número 5, dice Jesús, y esto es muy importante, para todo logro que queramos tener en la vida, para todo, perdonarnos, terminar una carrera, sanar de una enfermedad que tenemos. Jesús dice en Marcos 11:24, cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Para poder creer, una persona que está enferma, que levante la mano a alguien que tenga alguna enfermedad. Bueno, entonces, gracias. Entonces, Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, nos dice, pedid y recibiréis. Y ahora en Marcos 11:24 parece hacernos una aclaración. Pídeme, pero tú también colabora. Y tu colaboración va a consistir en que
creas que ya tienes lo que me estás pidiendo. Esta es una de las lecciones más importantes que podemos tener en la vida, por el lado espiritual y por el lado psicológico. Cuando yo me imagino sano, mi cerebro tiene que fabricar con esa imagen ciertas sensaciones. Tiene que evocar épocas anteriores en que esa enfermedad no existía dentro de nosotros. Y es así como nuestro cerebro logra influir para que logremos eso que estamos pidiéndole al Señor. Aunque me entretenga un poquito, creo que vale la pena. Necesito un hombre fuerte. ¿Usted quiere venir? No tiene que hablar. Solo que tiene que dar la vuelta, por favor. Es para que entendamos en forma gráfica lo que dice Jesús y lo que dice la neurología desde el siglo XIX. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Rubén. Gracias. Ahorita le voy a pedir su ayuda. Vamos a verificar dos cosas. ¿Por qué Jesús nos dice, cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido? Y por otro lado, ¿por qué la neurología? William James, el que creó el primer laboratorio de psicología, pues según la historia, antes que el paisano de Rudy, antes que Wundt, allá en Leipzig, no sé cómo se dirá en español, aquí en Harvard, William James, un año y pico antes, ya había creado un laboratorio de psicología experimental. Y William James, en su libro Principios de Psicología, a fines del 1800 ya había escrito: un pensamiento en fracciones de segundo se convierte en una reacción corporal. Vamos a verificar a ver si nos funciona con la ayuda de Rubén. Hace ratito lo hice antes de entrar con una señora y funcionó. A ver si aquí también. ¿Quiere extender su brazo? ¿No tiene problemas en su hombro? ¿Quiere extender su brazo izquierdo? Nada más. Resista para que yo no lo pueda bajar. Muy bien. Soy testigo de que tiene mucha energía y es muy importante que él también se dé cuenta. Resista para que se dé cuenta. Muy bien. Ahora, piense en alguien que lo quiere mucho. Resista pensando en esa persona. Vean, ahora me estoy parando de puntas para hacer más fuerte, porque crece la fuerza. Cuando yo los invito a que piensen en alguien que los ama, aumenta la energía. Y ahora le voy a pedir que piense en el último resfriado que le ha causado molestias, que haya tenido hace 10 años o hace 5 años. El último resfriado, piense en los síntomas, no podía respirar y la fiebre, y resista pensando en ese resfriado. Ahora le voy a pedir lo contrario, que es lo que Jesús nos enseña. Pero de veras, dense cuenta, algo tan sencillito. Si yo pienso en una ofensa que me hicieron, pierdo energía. Si yo pienso en un error que cometí, pierdo energía. Si yo pienso en una persona que me puso mala cara o me gritó, pierdo energía. Si yo pienso en un resfriado, ahorita no lo tiene, pierdo energía. Entonces, yo le voy a pedir ahora a Rubén que nos haga favor de pensar en el mejor momento de salud que haya tenido. En este mismo momento, ojalá, que sea en este instante, o hace 10 años o hace un mes que se fue de vacaciones. Piense en un momento en que usted ha estado bien, bien sano.
Alargue su brazo pensando en usted mismo, lleno de salud, lleno de energía. Muy bien, y ustedes mismos vean cómo me estoy parando de puntas para poder hacer más presión. Imposible bajarse. Por eso Jesús nos dice, si me pides algo, piensa que ya lo tienes. Es más, no dice piensa, es algo mucho más fuerte. Cree que ya lo tienes. Bueno, otro aplauso para Rubén. Muchas gracias, muchas gracias. Esto último era a propósito de Jesús que nos dice, y con eso vamos a terminar, Jesús que nos dice, cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Pero antes de empezar, repito los 5 pasos. El doctor Benson se ha dedicado desde 1969 a estudiar la parte médica de la oración, los beneficios enormes que nos trae para el sistema inmunológico, para el corazón, él es cardiólogo, para el cerebro, obtenemos ondas alfa. Él se ha dedicado a estudiar todas las bendiciones que nos trae orar, como lo vamos a hacer ahora, en un modo sencillo, repitiendo una frase, podría ser, Dios mío, te amo. También antes de empezar, piensen, ¿cómo le van a hacer ustedes para que no se les vuelva a olvidar, y me lo estoy diciendo a mí también, que cuando tengamos algo negativo que encarar, un recuerdo de una experiencia dolorosa, el recuerdo de una ofensa, que inmediatamente nosotros imaginemos, en lugar del resfriado que le pedí al señor Rubén que imaginara, que en lugar de estar pensando en eso negativo, imaginemos la salud, imaginemos que tengo trabajo, imaginemos que puedo soportar con paz y con serenidad a una persona pesada en el trabajo, en el vecindario, a lo mejor en la familia. Pero ya lo veo. No estoy pensando, es que no lo soporto, es que lo odio. Pues ya vieron cómo se pierde la energía solo con pensar en algo negativo. Entonces mi pregunta ahora es, ¿cómo le van a hacer ustedes, cómo le voy a hacer yo también, para que apenas aparezca algo negativo del pasado, a través de la memoria, del presente, porque a lo mejor lo tenemos ahí en el trabajo, o del futuro, calculamos que al tener que encontrar a esa persona, que apenas aparezca algo negativo, nosotros veamos lo contrario, lo positivo, creyendo que con la ayuda del Señor vamos a obtenerlo. ¿Cómo le vamos a hacer para que no se nos olvide? Para que todos los días cuando algo negativo aparezca, no pensemos en lo negativo, sino en lo contrario. Ustedes me dirán, pero eso es negar la realidad. No. ¿Es negar la realidad que llego a mi trabajo y me encuentro con aquella cara dura? ¿Eso es negar la realidad? No, es que quiero ser dueño de la situación, por lo menos aquí dentro de mí. Como decía el doctor Víctor Frankl, los nazis me quitaron todo, hasta el manuscrito de mi primer libro que llevaba yo aquí, pero no me pudieron quitar mi libertad interior. Me quitaron mi familia, me la mataron. Me quitaron mis bienes, me los confiscaron. Me quitaron la libertad, me encarcelaron en el campo de concentración. Me quitaron la seguridad de vivir porque me podían matar en cualquier momento, pero no me pudieron quitar lo que yo llevaba aquí adentro, mi libertad,
para escoger con qué sentimiento yo quería vivir dentro de esa situación horrenda. A eso me refería cuando no es falta de realismo el que delante de una situación negativa del pasado o del presente o del futuro, yo escoja usando mi libertad interior cómo quiero yo vivir esa situación. Vamos a aplicar el acto de esperanza, como se pueden imaginar, al terminar esta oración, el punto número 5, hacer un acto de esperanza, lo vamos a aplicar al tema de perdonar o de perdonarnos. Ya tenemos un lugar tranquilo, nos sentamos lo más cómodamente que permita nuestra silla. Y así imitamos a Jesús, que usaba su cuerpo para orar. Cerramos los ojos si queremos, si alguien prefiere puede dejarlos abiertos, obviamente. Nos permitimos respirar normalmente. Y mientras respiramos normalmente, hacemos un acto de fe, reconociendo, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, como no vemos el corazón y normalmente tampoco lo sentimos, pero sabemos que ahí, en el lado izquierdo de nuestro tórax, ahí está el corazón bombeando sangre. Y así, aunque no veamos, aunque no sintamos el océano de luz, de hermosura, de alegría, de ternura, de paz, de amor, que ha formado una bahía dentro de nosotros, con un acto de fe vamos a reconocer que ahí está. Y vamos a meternos dentro de ese océano, valiéndonos del amor que Dios Padre nos entrega por medio de su Hijo, que da la vida por amor de nosotros. También nos entrega Dios Padre su amor por medio de su Espíritu, que ha hecho de nuestro cuerpo un templo. Y con ese amor nos da la capacidad de amarlo. Y efectivamente lo vamos a amar, al menos como deseo. Y vamos a repetirle a Dios Padre de corazón: Dios mío, te amo. Es normal que nos vengan pensamientos o distracciones. Cuarto paso. Y no vamos a luchar para que no vengan más distracciones, es imposible. Lo que vamos a hacer es, apenas nos demos cuenta de que nos hemos distraído y estamos pensando en otra cosa, tranquilamente ponemos a un lado ese pensamiento, como si le dijéramos gracias, y lo dejamos a un lado con toda calma, y volvemos a ocupar nuestra atención en Dios Padre para ofrecerle nuestro pequeño amor, y al ofrecerle nuestro amor, abrirle las puertas del corazón para que el océano de su ternura pueda inundarnos con sus caricias infinitamente delicadas y cariñosas. Y entonces, volviendo al punto número 3, la clave, el centro de la oración, vamos a gastar 3 minutos
en amar a Dios Padre, repitiéndole de corazón, al menos como un deseo sincero, le repetimos: Dios mío, te amo. Dios mío, te amo. Dios mío, te amo. Vamos a aprovechar del ejercicio que hicimos ayer, de poner frente a nosotros el sendero de nuestra vida, como si nos saliéramos por el lado derecho de ese sendero de nuestra existencia y pudiéramos ver frente a nuestros ojos, como en una pantalla gigantesca y maravillosa, desde el momento de nuestra concepción en el seno materno, cuando ganamos la carrera de la vida, hasta el día de hoy, y buscamos algunos de los hechos más dolorosos que hemos vivido. Después buscamos el darnos cuenta de errores o pecados que nos duele haber cometido. Y en este momento, sumergidos como estamos en el océano de luz bellísima, océano de alegría y de paz y de ternura, sumergidos allí, vamos a imaginar nuestro propio ser, alma, cuerpo, como si tuviera algunas manchas, especialmente en el corazón, unas manchas que la medicina no puede detectar porque se refieren a nuestro ánimo. Son manchas de culpa, de vergüenza por errores cometidos, o manchas metidas muy adentro porque son verdaderas heridas que nos han causado las ofensas, las agresiones, los abusos, los malos modos por parte de otros seres humanos. Y ahora, para practicar la palabra de Jesús, creed que ya lo habéis recibido, vamos a imaginar que ese océano de luz y de amor que ha formado una bahía dentro de nosotros y dentro del cual nosotros nos hemos metido impulsados por el amor, repitiéndole: Dios mío, te amo. Vamos a imaginar que ese océano entra dentro de nuestro corazón y nos limpia. Parecía imposible que esas manchas que son como lunares, que se van hacia adentro, parecía imposible que pudieran salir alguna vez de nuestro corazón. Pero como dice Jesús, nada hay imposible para Dios. Y practicando la palabra de Jesús, creed que ya, vamos a creer que esas manchas, esos como lunares negros, feos, que se han ido hacia adentro porque son heridas, empiezan a salir y empiezan a volverse esas manchas menos oscuras, y de ser como un lunar negro, desagradable, que nos lastimaba, esa mancha va saliendo de nuestro corazón, que poco a poco se va quedando todo él
limpio, rosado, como carne de niño, carne fresca, como si fuera ese corazón que dice el profeta Ezequiel, que Dios nos promete diciendo: pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Vamos a creer que ya tenemos un corazón nuevo donde no hay huella del daño que nos han hecho y tampoco hay ya huella de las culpas que no nos sirven para nada. Con regañarnos y maltratarnos a nosotros mismos no construimos nada, no le damos gloria a Dios, no le hacemos bien al prójimo. Por eso a Dios no le interesa la culpa más que por un instante, para que recapacitando nos pongamos en camino hacia un nuevo comportamiento, una forma distinta de actuar, o para reparar el mal que hemos hecho a otra persona. De todo vemos nuestro corazón y lo sentimos totalmente limpio. Si hubiera alguna falta o pecado que nunca hemos confesado al sacerdote, bueno, pues para completar esta limpia interior, en la próxima oportunidad que tengamos, se lo decimos en confesión a algún sacerdote. Y experimentando el alivio más grande que hayamos sentido en los últimos tiempos, al ver que Dios, con el poder de su Espíritu, cumple la promesa que hizo hace más de 25 siglos por boca y pluma del profeta: os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y os arrancaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Jesús nos dice: creed que ya lo habéis recibido. Y vamos a creer que ya hemos recibido a través de la muerte y resurrección de Jesucristo y con el poder del Espíritu de Dios, un corazón nuevo. Mientras vemos esta transformación de nuestro ser con un corazón nuevo, le decimos a Dios Padre: Padre, me veo así, con un corazón nuevo, porque cuento contigo. Creo en ti. Espero en ti. Y porque espero, si regresara a mí la sensación de culpa o de enojo o resentimiento, aunque sea por pocos segundos, voy a volver a meterme, aunque vaya manejando o esté haciendo mi trabajo o vaya caminando por la casa. Me voy a detener unos segundos para repetirte: Dios mío, te amo, metiéndome de nuevo en el océano de tu amor que ha formado una bahía dentro de mí, para dejar que otra vez, igual que ahorita, me limpies. A lo mejor solo me va a volver ya la sensación, porque ahora estoy viendo en mí un corazón nuevo, tal como tú prometiste por pluma del profeta Ezequiel. Y ahora
después de haber hecho este acto de esperanza, vamos a prepararnos para abrir los ojos, sabiendo que este modo de orar cambia las ondas del cerebro, modifica el ritmo del corazón, produce relajación muscular, genera este modo de orar cambios en la piel, en la resistencia galvánica de la piel, etcétera, sabiendo que hay estos cambios para evitar un paso brusco al estado de vigilia. Nos tomamos 30 segundos antes de abrir los ojos. Empezamos respirando profundamente, llenando nuestros pulmones abundantemente de aire, cómodamente, pero también abundantemente. Llenamos nuestros pulmones de aire. Y mientras respiramos profundamente, empezamos a mover los dedos de las manos. Las manos. Las piernas. Los hombros. El cuello, la cabeza. Y así, con la mente despejada, con el ánimo tranquilo y con el corazón nuevo y totalmente abierto al océano de luz y de hermosura y alegría y paz y amor que es Dios en sus tres personas divinas y que ha formado una bahía aquí dentro de nosotros, ahora sí abrimos los ojos. A la persona más cercana que tienen, cuéntenle cómo se imaginan ese corazón nuevo de que habla Dios a través del profeta Ezequiel, prometiéndonos: os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Os daré mi espíritu y os arrancaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuéntenle a su vecino o vecina cómo sienten después de este ratito de oración ese corazón nuevo que Dios quiere entregarnos a todos. Cuéntenle, por favor. Coméntenle cómo se imaginan, porque Jesús dice: cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Y tenemos que imaginarlo, necesitamos verlo. ¿Cómo puedo yo creer que ya estoy sano si no lo imagino, si no lo visualizo aquí con la imaginación? Y entonces comenten también a su vecino cómo se imaginan su corazón libre de resentimientos, de enojos, de odios, y su corazón libre de culpas. Si yo hubiera llevado a mi mamá con otro médico, no se me hubiera muerto. Ayer decíamos, hay culpas totalmente falsas que no vienen al caso, pero nos las inventamos y las padecemos, y hay que echarlas fuera. Si no, nos seguirá pesando. Retomando el esquema del libro, que también nos guía en esta reflexión, en este taller, tenemos estos temas. Primero, conciencia del resentimiento y de la culpa. Lo abordamos ayer y he hecho referencia esta tarde al mismo. 2, experimentar el infierno del rencor y del culparnos.
también lo vimos ya. 3, resistencia a perdonar. Continuaremos con este punto. 4, desear el placer de perdonar y perdonarse. 5, dejarse impulsar por la medicina. 6, rasgos del perdonar y del perdonarse. 7, aprovechar las técnicas de la psicología, lo acabamos de hacer ahora, combinando la psicología con nuestra fe. Y luego 8, acoger el poder ilimitado de la gracia, lo acabamos de hacer también a través de la oración que hemos practicado. Luego veremos algunos detalles más sobre este punto. A propósito del tema número 3, resistencia a perdonar o a perdonarnos, me parece importante abordarlo, enfrentarlo, porque muchas veces nos culpamos porque vivimos un resentimiento. Como yo, que digo que soy cristiano, que rezo el Padre Nuestro y repito, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿cómo es posible que yo no perdone a esa persona que me ha hecho daño? Y entonces estamos complicándonos la vida. Ahora me echo la culpa. En ese sentido me parece importante entender un poco, por lo menos, cuál es la razón de que en algunos casos nos cuesta mucho trabajo perdonar o perdonarnos. En relación con los demás, a mí me ayuda a entender el por qué nos aferramos a nuestros resentimientos. Un libro de un autor americano de origen italiano, así suena el apellido, con C, Cialdini, autor del libro Psychology of Influence. Está traducido al español más o menos con el mismo título. Este autor alude a lo que él denomina como la ley antropológica mejor demostrada. Una característica del hombre, por eso ley antropológica, una característica del ser humano, tal vez la mejor demostrada, y que consiste, esta ley de la reciprocación, en que el ser humano naturalmente, instintivamente, tiende a devolver el favor, la sonrisa, la invitación que los otros le hacen a uno. Alguien me sonríe y en condiciones normales se sobreentiende, ¿verdad? Porque a lo mejor le sonríen a una chica y claro que no va a responder con una sonrisa, ¿verdad? Está claro. Sí, con una cachetada, dice él. Pero en condiciones normales, un amigo, una persona conocida, una persona que encontramos aquí, me sonríe y le sonrío. Me saluda y lo saludo. Un amigo me invita a cenar y yo también quiero invitarlo a cenar. Alguien me hace un favor y yo estoy con el deseo de devolvérselo. Cialdini, en su libro, explica de ciertas empresas aquí en los Estados Unidos que te mandan una tarjeta de Navidad, valiéndose de esta ley de la reciprocación. Yo te doy y estoy despertando un instinto natural por el que tú me vas a dar tu favor como cliente.
Es la ley de la reciprocación. Solo que esta ley funciona también en términos negativos. Probablemente cuando Jesús dice, se ha dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, probablemente se está refiriendo a esta ley de la reciprocación. Es muy probable. Y entonces, si alguien me ha hecho daño, yo se lo quiero hacer. O por lo menos no lo perdono. Desgraciado, que se friegue, maldito. Que se quede con su remordimiento de conciencia. Que se pudra con su culpa. No le voy a hacer lo que él me hizo, pero por lo menos me desquito conservando el rechazo y el odio y el resentimiento contra él. Bueno, ayer y hoy he estado hablando de que esta situación termina por hacernos daño a nosotros. No es que yo esté recomendando. Ahora se trata sencillamente de que nos entendamos a nosotros mismos, que nos comprendamos como el Señor nos comprende cuando nos cuesta trabajo, cuando nos resistimos, cuando nos negamos a perdonar. Es por la ley natural, espontánea de la reciprocación. Es una palabra que usamos poco en el lenguaje ordinario, pero está en el diccionario de la lengua castellana. En lugar de reciprocidad, que sería prácticamente lo mismo, pero para que se nos grabe mejor. La ley de la reciprocación nos lleva a querer devolver el mal que el otro nos ha hecho. Entonces entendemos que no es que seamos monstruos, no es que seamos malos cristianos cuando nos resistimos a perdonar. Es porque así nos hizo Dios. Obviamente, el tono de Jesús es respetuoso. Se dijo a los antiguos casi como si estuviera en la Biblia, pero no está. Obviamente no podía estar. Se dijo a los antiguos ojo por ojo, diente por diente, como diciendo, eso se usaba antes y es natural. Pero yo os digo, perdonad a los que os ofenden. Orad por los que os persiguen. Jesús, vean, con mucho respeto. Él no dice qué barbaridad, qué resentido eres. No, no, te entiendo. Te hicieron daño y entiendo que pusieron en juego la respuesta antropológica o biológica de la reciprocación y tú no quieres perdonar. Sin embargo, eso no te sirve, eso no te conviene. Es más sano para ti que pases por encima de tu propia naturaleza, crezcas, te vuelvas más grande, te desarrolles, siendo capaz de vencer, de superar los límites de la naturaleza humana, perdonando a los que te han ofendido, rezando por los que te persiguen. Pero noten la pedagogía del Señor, porque luego nosotros somos fáciles a decir, perdónalo. ¿Cómo que perdónalo? Si yo puedo, me lo ejecuto, ¿verdad? Nuestro Señor sí nos entiende. Y entonces nos invita, entendiendo nuestro dolor, nuestras heridas,
nos invita a crecer. Porque por el acto, esto lo tiene mucho Santa Teresita, por el acto de ir más allá de lo que somos, oigan lo que estoy diciendo, por el acto de superar los límites de nuestra condición humana, nos salimos, crecemos. ¿Recuerdan la frase de San Juan de la Cruz que les dije hace ratito? Se sujeta verdaderamente Dios al alma, se sujeta, se pone a su servicio, se sujeta verdaderamente a ella para engrandecerla como si Él fuese su siervo y ella, el alma, la persona, fuese su Señor. Aquí está un ejemplo. Cuando Él nos pide perdonar, es porque quiere que crezcamos. No quiere que nos quedemos enanos o mediocres. Quiere que salgamos más allá de lo que somos. Y aquí entendemos aquella frase que se cita cuando se habla de la visión positiva del ser humano, se cita aquella frase de Pascal que dice: el hombre, la mujer se sobreentiende, el hombre supera infinitamente al hombre. Las posibilidades de cambio y de crecimiento y de desarrollo que hay en nosotros superan nuestra imaginación. Y lo vemos en el caso de los santos, cristianos o no cristianos. Piensen en Gandhi. Einstein tiene una alabanza, un trozo sobre Gandhi que comienza diciendo: las generaciones futuras se preguntarán si realmente existió aquí en la tierra un hombre como Gandhi, que ha inventado una nueva técnica política de la no violencia. Claro que, por desgracia, las armas son negocio y esa técnica que inventó Gandhi no se usa. Pero bueno, por dar un ejemplo de cómo podemos superarnos. Y un ejemplo, una posibilidad, es a través del perdón. Casos de judíos que estando en el campo de concentración han perdonado a los nazis que los estaban torturando de aquella manera. Bueno, ¿por qué nos cuesta trabajo perdonarnos? El doctor Viktor Frankl, en el campo de concentración, en lugar de ponerse a pensar cómo se iba a vengar, cómo se iba a desquitar, se dijo: ellos no me pueden quitar la libertad de hacer lo que yo quiera dentro de mí. Aquí andan, los estoy viendo todo el día, me hacen realizar trabajos forzados, me muero de frío, no me puedo bañar, los estoy viendo día y noche. No viendo, padeciendo, sufriendo día y noche. Pues yo escojo aquí, yo escojo la esperanza. Y él se ponía a imaginar que en la universidad daba conferencias sobre cómo sobrevivir serenamente en un campo de concentración. Yo digo que es uno de los grandes regalos que Dios le ha dado a la humanidad en el siglo XX, este gran judío que era el doctor Viktor Frankl. O piensen, dentro del mundo católico, San Juan de la Cruz estuvo 9 meses. Él fue muy pobre, pero de verdad su mamá consiguió una declaración, un certificado de que era de veras pobre y podía pedir limosna. A ese grado, así se usaba en España.
y lo metió a un orfanatorio porque no tenía para darle de comer, ni siquiera pidiendo limosna o trabajando, porque ella también trabajaba. Y entonces San Juan de la Cruz no creció porque era un desnutrido, no recibió alimento de pequeñito, era chiquito. Y dice Santa Teresa, con cuán chico era, no cabía en el calabozo en que lo metieron los carmelitas porque creían que estaba desobedeciendo. La carta del superior general le llegó a Santa Teresa 6 meses después. Entonces no sabía que el general no quería que siguieran abriendo nuevos conventos de carmelitas. Por otro lado, Santa Teresa tenía permiso del Papa a través del nuncio. Entonces no creía desobedecer. Y en esa confusión creyeron que San Juan de la Cruz era un desobediente porque había trabajado en abrir un nuevo convento, lo meten al calabozo, oscuro, aislado, lo tenían a pan y agua y a veces una sardinita, pero 3 veces tenía que ayunar, 3 veces a la semana, todo el día. Esos 3 días lo sacaban y le daban disciplina, golpes aquí en la espalda. Después de que salió pasaron meses para que le cicatrizara lo que le hicieron. Él hubiera podido pensar, desgraciados, y son curas, y mira cómo se comportan conmigo. Cuando salió y le decían, oiga, qué mal lo trataron, ¿verdad? Los carmelitas, calle, les decía, calle, que ellos creían acertaban. Y era la verdad. Pero vean cómo actúa una persona que usa la cabeza, es doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz. Cuando alguien quiere escribir sobre mística, como por ejemplo Juan Martín Velasco, que tiene su libro Fenomenología de la Mística, cuando alguien quiere escribir en forma sistemática, ordenada sobre la mística, pues tiene que ir a San Juan de la Cruz, porque es el escritor más exacto, clásico de la lengua. Y cuando estaba ahí en la prisión, en lugar de ocuparse en pensar en el mal que le estaban haciendo, en lugar de cultivar el enojo o el resentimiento, se puso a hacer poesías y escribió la poesía que hace de él el más grande poeta de la lengua castellana hasta el día de hoy, dicho por los críticos de la poesía en España. En lugar de vivir un resentimiento, es que me hizo y es que me tornaron, es que él se pone a usar sus sentidos que no los podía usar externamente, los usa acá dentro, en su cabeza. No se hubiera convertido en el más grande poeta de la lengua española y obviamente no hubiera practicado el cristianismo perdonando a sus hermanos, porque él era carmelita, los dejó para fundar los Carmelitas Descalzos por invitación de Santa Teresa. Cuando pensamos en los demás, cuando ayudamos a los demás, nos comportamos como espíritus que somos, espíritus encarnados. Cuando tenemos un resentimiento, es como si estuviéramos atados, encadenados, como si, como espíritus, les sugerí ayer, como en cuanto espíritus somos como águilas, llamados no solo a volar como cualquier ave, sino para andar sondeando las alturas de las montañas. Eso somos nosotros, halcones, águilas. Pero cuando tenemos un resentimiento, no podemos volar. San Juan de la Cruz dice, lo mismo me da que un ave esté asida
a un hilo delgado que a un grueso. Que si bien el delgado es más fácil de quebrar, mientras no le quebrare, no podrá volar. Y así es con el alma, que por más virtud que tenga, por más buena que sea, por más virtud que tenga, si tiene un hacimiento, no podrá volar a la unión con Dios. Lo mismo me da, dice, que el águila esté atada por un hilo delgadito que un grueso. Si no lo rompe, no vuela. Cuando nosotros estamos resentidos, estamos atados a la persona que nos hizo daño y no podemos volar. Por eso en el punto número 4, en el capítulo 4 del libro, yo sugiero algo que sí podemos hacer aun cuando tuviéramos un resentimiento muy arraigado, un hilo muy grueso, como una soga. Y eso que sí podemos hacer todos es desear perdonar. Yo desearía tener tiempo para volver a visitar un pueblo que está como a 2 horas de Roma, que se llama San Gimignano. Cuando yo era estudiante en 1967 nos llevaron. Llevo 12 años viviendo en Roma, pero por lo menos deseo. Eso sí lo puedo hacer. No tengo tiempo de ir a San Gimignano. Es un pueblo con torres de esas medievales. Quienes lo visitan o lo han visitado recientemente dicen es muy impresionante, muy bello. Y fue la idea que me quedó de hace casi 50 años. Y bueno, llevo años deseando ir y el deseo es sabroso. Bueno, algo así podemos hacer cuando tenemos un resentimiento que sentimos que no podemos quitarnos, es decir, que no podemos perdonar o que no podemos perdonarnos. ¿Cómo le hice lo que le hice a mi propia madre? No me lo perdono. Y allá traemos el puñal enterrado de la culpa dentro del corazón. Vuelvo a repetir, a Dios eso no le gusta, porque a veces lo tomamos como pretexto a Dios. No es cierto. A Él le gusta la misericordia, a Él le gusta la compasión, a Él le gusta el amor. Pero por lo menos podemos desear, claro que me gustaría perdonar. Claro que me gustaría perdonarme y lo que hice mal, pues ahora repararlo haciendo el bien. ¿No es verdad que desear todos lo podemos hacer? Por eso Santa Teresa, cuando dice, tal vez no sabemos lo que es amar, continúa diciendo, tal vez no sabemos lo que es amar y no me espantaré mucho, que no consiste en el mayor gusto, amar no es sentir gusto, sentir bonito, que no consiste en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios. Eso sí lo podemos hacer todos. No consiste el amor en sentir
efluvios de gozo, de ternura, de afecto. No, no consiste en eso. Consiste, dice ella, en usar nuestra libertad, la mayor determinación, para desear contentar en todo a Dios. Así son los santos. Ellos no hablan de teorías, como ellos hicieron el camino y lo han recorrido paso a paso, ya entendieron que el camino hacia la unión, hacia la amistad con Dios, empieza con un deseo, pero un deseo que brota de toda nuestra voluntad. ¿Qué es lo que ella quiere decir? La mayor determinación, la mayor decisión de desear contentar en todo a Dios. Y bueno, lo mismo vale aquí. Todos podemos desear perdonar. A lo mejor persiste en nosotros la idea de que yo no puedo perdonar. Pero visto que el perdón me puede traer tantos bienes, por lo menos puedo desearlo. Por lo menos puedo desear la libertad de águila o de halcón que pertenece a mi ser y no estar atado toda la vida a esa persona que me ofendió, que me hizo daño. Y puedo desear ir volando por las alturas de la vida, viendo paisajes que nadie ve. Y con esto me refiero, una persona libre se da cuenta del color y de la forma de las flores, de las tonalidades de una fruta, del canto de los pájaros, del murmullo bellísimo del bebé que está allá atrás. Empieza a descubrir quien es libre, quien vuela por las alturas del mundo y de la vida, ve cosas que una persona ordinaria no ve porque está demasiado atrapada, ligada, encadenada por los apegos, por las adicciones. La culpa y el resentimiento, a fin de cuentas, funcionan como un apego, como una adicción. Y ya decía Buda, antes que Jesús, ya decía Buda, la causa del sufrimiento es el apego. Con el cese del apego, cesa el sufrimiento. Si somos libres, no estamos apegados ni a la vida. ¿Qué nos puede causar angustia o preocupación? Claro que igual que Jesús no queremos morirnos, ¿verdad? Igual que Él le vamos a decir a Dios, si es posible que pase de mí este cáliz. Pero si por lo menos como deseo queremos ser libres hasta de eso, como Gandhi, ¿verdad? Dispuestos a dar la vida. El Gandhi mexicano, Anacleto González Flores, que en Guadalajara en forma pacífica en 1918 consiguió que el Congreso del Estado revocara las normas con que aplicaba la Constitución de 1917 en Guadalajara, una constitución hecha contra los mexicanos, que en esa época eran 98% católicos, y aplicando la Constitución del 17, fuera los sacerdotes de Guadalajara, cerrar el seminario, cerrar los conventos, cerrar las iglesias del centro. Y Anacleto González Flores, ya beato desde el 2005, un gran líder, en forma pacífica organizó al pueblo y el gobierno no tuvo más remedio que el Congreso del Estado en febrero de 1919
canceló la aplicación de la Constitución de 1917 en el estado de Jalisco. Claro, después vino Calles, que insistió en que había que aplicar las leyes y perseguir a la iglesia, perseguir a los mexicanos. Qué absurdo. Y bueno, Anacleto se vio entre la espada y la pared. Él había predicado y escrito, insistido. La violencia no nos lleva a ninguna parte. Se empezaron a levantar aquí y allá. La Acción Católica en México le hizo presión. Tienes que apoyarnos, es una decisión de los católicos. Y bueno, contra sus principios, contra sus convicciones, pues tuvo que apoyarlos. Lo encontró el gobierno, lo habían metido a la cárcel igual que a Gandhi muchas veces, pero como no le podían demostrar nada, ahora sí, apenas lo cogieron, lo mataron. Porque era el líder, era el cerebro en la zona de Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato. Pero él había escrito muchas veces: la sangre de los mártires es un grito de libertad. Él andaba escondiéndose como Jesús, pero él ya había previsto, igual que Gandhi, que lo iban a matar. Bueno, si quieren esto, él dice, no todos tienen que ser mártires, dice Anacleto González Flores en alguno de sus artículos. En fin, esto era a propósito de cómo el resentimiento también es un apego, nos aferramos, no lo queremos soltar. No queremos ser águilas, queremos estar atrapados como gusanos por la persona que nos hizo daño o las personas que nos han hecho daño. Pasando al tema siguiente, en la página 52, en el último párrafo, hago alusión a un médico, director del proyecto Stanford para el Perdón de la Universidad de Stanford, que se llama, el proyecto se llama HOPE, como en inglés, H-O-P-E, Healing Out Past Experiences. Y en este proyecto, el doctor Luskin descubrió que los sujetos entrenados para saber perdonar logran perdonar, obviamente, con mayor facilidad. Esto me impresionó enormemente. ¿Y qué fue lo que me impresionó? Yo nunca, ustedes me podrán informar, pero yo nunca he encontrado en un teólogo, en un predicador, ni siquiera en ningún santo de la Iglesia Católica, que hable de entrenamiento en perdonar. Esto es nuevo. Un filósofo francés, Tremontin, no de los más conocidos, pero él católico, en alguno de sus libros decía: cuando la Iglesia olvida ciertas verdades fundamentales, curiosamente, Dios se las recuerda a través de sus perseguidores. Tuvo que ser el comunismo ateo, anticristiano, no nomás anticatólico, allá están los ortodoxos en Rusia, ¿verdad? Anticristiano. Tuvo que recordarnos lo que ahora aparece en el Concilio Vaticano II. Dios quiere salvarnos no aislados y sin ninguna conexión los unos con los otros, sino formando un pueblo en grupo, en conexión con los demás. Nos lo tuvo que recordar, estaba obviamente en la Biblia, en Israel, en San Pablo,
pero se nos había olvidado y pensábamos que la santidad era algo mío, lo es realmente. En ese sentido tenía razón la Iglesia, pero se nos olvidó. Y claro, los santos viven conectados por la caridad, el servicio, el amor con los demás. Pero como que se nos había olvidado. Algo parecido podríamos imaginar cuando vemos que la medicina habla de entrenarnos en perdonar. Para poder escribir tuvimos que entrenarnos y hacer la bolita con un palito A y luego la bolita con el palito antes y más largo, la B, y luego la bolita con el palito arriba y largo, la D, a la derecha y abajo la Q, y así practicando, entrenándonos, aprendimos a escribir. Y entonces para mí fue una sorpresa enorme el darme cuenta de qué importante es que nosotros nos entrenemos y entrenemos a otros en el arte de saber perdonar. Si se fijan aquí, en el penúltimo párrafo de este proyecto Stanford para el perdón, dice: uno de tales proyectos, o una de las partes de ese proyecto, incluye a maridos que habían sido engañados por sus mujeres, o bien estas habían sido víctimas del alcohol o de las drogas. Y entonces el doctor Luskin descubrió que los sujetos entrenados para saber perdonar logran perdonar con mayor efectividad a la mujer que los engañó. Claro, vale también quizá con más frecuencia para el contrario, para que la mujer sepa perdonar también. Algo que suele ser muy difícil de perdonar. Y vuelvo otra vez. Aquí, este proyecto habla de entrenar, de entrenarnos para desarrollar la capacidad de perdonar. Bueno, ahora se trata de hablar un poco más acerca de las investigaciones médicas sobre la culpa o el resentimiento. A partir de la página 48 y en las siguientes, yo recuerdo, en primer lugar, sobre la culpa, lo que el doctor O. Carl Simonton tiene. Él trabaja en Dallas, da cursos a oncólogos en todo el mundo. He visto publicidad para algún curso suyo en Guadalajara, en México. He visto también en Roma. Y este médico explica cómo cuando vivimos sentimientos de culpa, estamos estresados. El estrés hace que nuestras glándulas suprarrenales en los riñones arrojen en la sangre adrenalina y cortisol. Es la misma reacción que tenía el hombre primitivo cuando oía el rugido del león. Se estresaba echando adrenalina y cortisol en la sangre para tener más energía y poder enfrentar al león, si era capaz de enfrentarlo, o para correr más velozmente que el león y subirse a un árbol y salvar el pellejo. Esa misma reacción de estrés tenemos con la mujer, que no es ninguna pantera, cuando tememos que nos va a reprochar que estamos llegando a las 12 de la noche, ¿verdad? O al contrario,
Ella se estresa con el marido pensando que a lo mejor se fue con los amigos, ¿verdad? Y otra vez va a tomar de más. Y nos estresamos cada vez que pensamos en los errores que hemos cometido. Y aquí entra ahora un discípulo del doctor Simonton. Hace como 15 años fue el bestseller aquí en Estados Unidos, el doctor Bernie Siegel, un oncólogo que cuenta en su primer libro. En español tradujeron muy agudamente el título, en inglés es Love, Health and Miracles. En español tradujeron Amor, Medicina Milagrosa. Y este doctor se ha fijado en que el resentimiento también nos estresa. ¿Y qué tiene que ver el estrés con la salud? En la página 51 puse un cuadro que el doctor Simonton ofrece en su libro. En este libro, en ese cuadro que yo reproduzco en la página 51, el doctor Simonton pone hasta arriba estrés psicológico, hasta abajo cáncer. El estrés psicológico, el cuadro tiene ahí cómo afecta al hipotálamo, cómo a través del sistema endocrino, sobre todo con la producción en las glándulas suprarrenales, producimos adrenalina y cortisol que destruyen al sistema inmunológico. Así como la quimioterapia mata las células anormales, pero también mata las células del sistema inmunológico, lo mismo, al estresarnos, al andar angustiados, no voy a llegar a mi trabajo con este tráfico terrible que hay hoy, habrá habido algún accidente, con el estrés echamos adrenalina y cortisol, recuerden cortisona. Cuando tenemos una inflamación es que el sistema inmunológico está actuando. Ciertas dermatitis, por ejemplo, y nos dan cortisona para detener, para destruir al sistema inmunológico que está actuando allí en alguna parte de nuestro organismo, produciéndonos una inflamación que nos trae dolor, que deforma las articulaciones, etcétera. Una persona que se estresa constantemente o que vive en el estrés por problemas de trabajo, problemas familiares, problemas de salud, problemas de la gran ciudad, corre el riesgo de desequilibrar su sistema inmunológico, como les decía ayer de paso. Con el estrés desequilibramos porque estamos matando células del sistema inmunológico, lo desequilibramos. A veces el desequilibrio lo lleva a exagerar, actúa de más y nos produce delante de lo externo, del mundo externo, nos produce alergias. Llega el polen de la primavera y empezamos con alergias. El polen no es ni bacteria, ni virus, ni hongo, ni parásito, pero el sistema inmunológico se asusta y nos quiere defender. Es una alergia. Si exagera acá dentro de nosotros, no ante lo externo, acá dentro, nos puede producir una artritis reumatoide y empieza a matar células sanas de las articulaciones. O destruye la mielina de los nervios en la esclerosis múltiple y así sucesivamente, como sucede en las llamadas enfermedades de autoinmunidad. Si se debilita y nos viene un virus o una bacteria del mundo externo, infecciones. Si se debilita el sistema inmunológico, ya lo dije,
delante de un antígeno interno, una célula normal, como está débil, no nos defiende y puede desarrollarse en nosotros un cáncer. El doctor Simonton, esto es muy bonito recordarlo, dice que las células atípicas cancerígenas son frágiles como este vaso, pero ven, es fragilísimo, débil. Así son las células anormales. ¿Creen que me cuesta trabajo tirar este vaso con un dedo? Lo echamos para abajo. Con un dedo. Así son las células anormales. No le cuesta ninguna dificultad a nuestro sistema inmunológico echarlas fuera de nuestro organismo. Por eso estamos sanos. Dios puso dentro de nosotros el sistema inmunológico que es poderoso y suficiente para que no tengamos nunca cáncer. Pero entonces cuidado con el estrés. El doctor Herbert Benson, que ya les mencionaba, el que ha estudiado la oración, que fue con mis hermanos carmelitas de Washington a estudiar antes de la oración con electrodos qué pasa durante la oración y muestras de sangre, muestras de saliva, etcétera. Él explica cómo la oración contemplativa es un método doblemente poderoso. Hay otras formas de relajarnos, de tranquilizarnos, de quitar el estrés, pero en esta forma, dice él, se da también el factor fe. El factor fe es la fe de cada quien, y por eso él dice, si eres católico, no te pongas a hacer meditación trascendental o meditación yoga, hazla como católico. Él dice, lo ideal es 20 minutos en la mañana de oración contemplativa, de meditación, y 20 minutos en la tarde. Bueno, yo diría, 1 minuto en la mañana, antes de salir corriendo al trabajo a las 5 de la mañana. Ya me bañé, me siento y 1 minuto. Dios mío, te amo. O en el coche, ¿por qué no? Un doctor, bueno, me vendrá en unos minutos. Hace como unos 8 años, es el autor del libro Optimum Health in 8 Days. Este médico combina para provocar la salud medicinas tradicionales, medicinas alópatas cuando es necesario, con la práctica de la meditación, consciente de que es una técnica estupenda para que nosotros podamos eliminar el estrés. Esa es una tarea que nos llevamos esta noche o este día, el darnos unos minutos cada día para echar fuera el estrés. Y lo que estaba por decirles de este médico es que él dice, si quieres tener salud, no veas las noticias. Porque son puras cosas estresantes la mayoría de las veces. Sí, sí, yo lo pronunciaba Andrew Weil, pero Will o Weil. Sí, sí, él, gracias. Wow, con un aparatito allí. Sí, es él, es él. Mis respetos, muchas gracias. Sí. Entonces, en lugar de ver las noticias, a lo mejor veo el anuncio de las noticias. Pasó esto y esto, me voy mejor, me siento 10 minutos, Dios mío, te amo, te encomiendo lo que está pasando en Pakistán, te ruego por
lo que acaban de anunciar, etcétera, y ya. Y 10 minutos para relajarnos y poder dormir mejor. Aquí podrán encontrar algunos detalles más acerca de cómo la medicina hoy nos recuerda qué saludable es, qué excelente para nuestra salud resulta el liberarnos de resentimientos y de culpas. A propósito de rasgos número 6, rasgos de perdonar y de perdonarse, normalmente cuando hay tiempo yo les pido que ustedes piensen, ¿qué es perdonar? Aquí en las páginas 61, o mejor 62 y 63, pongo dos metáforas para explicar lo que es el perdón. La primera metáfora que propongo es esta. El resentimiento lo podríamos representar como la fabricación que hacemos de un ombligo artificial con el que nos conectamos a la persona que nos ofendió. Claro, no nos conectamos con la mejor parte de la persona que nos ofendió, sino con la parte oscura que nos hizo daño. Vamos a decir, con la porquería que además del Hijo de Dios que hay en esa persona, existe también por su mal comportamiento, sobre todo conmigo. Y entonces, pasarme la vida conectado con la porquería del que me ofendió, qué desagradable. Y otra vez, porque estoy conectado con él, no puedo volar, no puedo ser espíritu, no puedo ser halcón o águila que conquista las más elevadas vetas de las montañas de nuestro planeta. Soy esclavo del que me ofendió. Es decir, y peor todavía, dejo que siga pasándome su porquería a través del ombligo que yo me fabriqué. Y entonces, ¿qué es el perdón? Hablé de este tema en María Visión en el mes de mayo y después de la conferencia tuve la misa y iba saliendo hacia la misa y me llega un señor y me dice, padre, yo no puedo perdonar a mi mujer. Tenemos 4 hijos, pero me ha engañado con otros hombres. No la puedo perdonar. Estamos separados y no la puedo perdonar. Y entonces, como no tenía tiempo de un discurso para ayudarlo, le dije, esto del ombligo. Y añadí, ahorita en la misa dile a nuestro Señor que mira, que ya te corte ese ombligo que te tiene conectado con el mal comportamiento de tu esposa. No es justo que tú sigas sufriendo uno y yo, cada vez que te acuerdes de lo que te hizo. Ya. Y en la misa yo le hice, y él con la cabeza me dice, otra metáfora del resentimiento que pongo en el libro es morder la nalga del que nos ofendió y andar ahí toda la vida. Ahí. Qué asco, ¿no les parece? Bueno, quedan 5 minutos, los vamos a aprovechar en el número 7.
una técnica aprobada por el Surgeon General de los Estados Unidos, es decir, el gobierno de los Estados Unidos estudió esta técnica usada por el doctor Simonton y aprobó que no es charlatanería, que es algo que puede ayudarnos en el proceso de perdonar. En el punto anterior, que es perdonar, yo insisto en el libro, el perdón normalmente es un proceso, es un camino, poco a poco. Con esto que han estado oyendo hoy, de lo que se trata es de cooperar con la gracia. ¿Recuerdan Santa Teresita que les decía la gracia que transformó su vida y la hizo una triunfadora a nivel espiritual? Consistió en reprimir las lágrimas, en aguantarse, en no llorar. Y se ve que hizo tal esfuerzo que el corazón se le salía del esfuerzo enorme que hizo por aguantarse y no llorar. El esfuerzo de poner cara feliz cuando escuchó el reproche de su propio padre, su adorado papá, ahora ya beato. Y así también, vamos ahorita, es un ejemplo de cómo podemos ayudarnos con la fantasía y es la técnica del doctor Simonton. Siéntense cómodamente y vamos a recordar a alguna persona que nos ha hecho daño. Y vamos luego a imaginar que a esta persona le suceden muchas cosas buenas. En el trabajo, en la familia, muchas cosas le suceden muy bien. Y luego vamos a observarnos a nosotros mismos. ¿Qué siento cuando imagino que prácticamente todo le sale bien a esta persona que nos ofendió? ¿Qué reacciones me produce? Y luego que nos damos cuenta de lo que sentimos, como si, igual que un amigo, miráramos con mucho respeto, con mucha comprensión, lo que podemos estar sintiendo al ver que le va bien, vamos a dar un paso y vamos a preguntarnos, ¿qué pude haber hecho yo diferentemente delante de esta persona para que tal vez no sucediera, no tuviera lugar el daño que me hizo? A lo mejor salir corriendo y gritando, a lo mejor detenerlo y con voz convencida enfrentar a esta persona, a lo mejor sencillamente nuestro interior el doctor Simonton dice que nos preguntemos cómo de alguna manera pudimos haber contribuido para que sucediera lo que sucedió. A lo mejor no. El siguiente paso del ejercicio es ponernos un poco en el lugar del ofensor. ¿Qué lo llevó a hacer
eso que no debía haber hecho nunca con nosotros. Es un enfermo. Hoy sabemos que los pederastas que abusan sexualmente de niños son enfermos. No es una justificación, pero es ayudarnos a entender. Que el último paso del ejercicio simplemente abre el horizonte del perdón. Como si viéramos allá lejos, quizá muy lejos, la posibilidad de que efectivamente un día podamos decir, sobre todo en el corazón, decirlo externamente a lo mejor no es posible porque ya murió esta persona o no lo queremos hacer o vive lejos, pero eso es secundario. Lo importante es dentro de nosotros ver, aunque sea ya lejos, la posibilidad de que nos liberemos diciéndole interiormente a esa persona: te perdono, vete en paz. Como si lo dejáramos irse hacia el oriente y nosotros, por el contrario, hacia el occidente. Adiós. Dejemos de estar ligados con amarras de tipo negativo. Y para terminar, vamos a repetir por un solo minuto el ejercicio que podemos repetir 2, 3 veces al día o 2 o 3 veces a la semana o más veces. El ejercicio de desplegar nuestra fe usando la fantasía para reconocer dentro de nosotros el océano de luz que ha formado una bahía en nuestro ser, y vamos a meternos en ese océano, imaginando que el agua viva, que es Dios en sus 3 personas divinas, sobre todo el Espíritu Santo, el poder curativo que Jesús utilizaba para sanar a los enfermos, vamos a imaginar que el Espíritu, el agua viva de Dios, nos penetra y nos lava y nos limpia y nos purifica totalmente del resentimiento o de la culpa que tal vez ya hemos confesado muchas veces, pero nosotros no acabamos de creerle a Dios que nos ha perdonado. Pero ahora sí, dejamos que el agua viva del Espíritu nos limpie, nos purifique, al grado de sentir que es ahora cuando nos da un corazón nuevo, pudiendo salir de aquí esta noche como si fuéramos otra persona, con otro corazón, libre de negatividades, concretamente de culpas y resentimientos, y lleno de amor y de deseos de hacer el bien, a los que nos han hecho el mal, como dice Jesús, de hacer el bien a los que hemos dañado nosotros de alguna manera, y sobre todo deseosos de seguirnos metiendo, aunque sea por pocos segundos,
dentro de este océano de luz, de paz, de alegría y de amor que siempre está dentro de nosotros, repitiéndole por 10 segundos, 5 segundos, Dios mío, te amo, Dios mío, te amo, para que Dios en este mundo tan estresante nos llene de su paz, para que en este mundo lleno de peligros y de daños nos mantenga íntegros en nuestro interior, llenos de su amor y de su presencia, para poder pasar por este mundo como San Juan de la Cruz, como el doctor Víctor Frank, que en medio de las peores torturas que se han vivido en esta tierra, no se dejaron dañar, no se dejaron llenar de odio, de resentimiento. Y ahora nos preparamos para abrir los ojos respirando profundamente. Empezamos a mover los dedos y las manos, los brazos, los hombros, el cuello, los pies, las piernas, y con el corazón abierto al océano de luz que ha formado una bahía dentro de nosotros, y con el deseo de seguir en este camino, tal vez en el proceso de acabar de perdonar o de acabar de perdonarnos, dejando que la gracia de Dios cobre forma en nuestras vidas, gracias a nuestra decisión y a nuestro esfuerzo. Ahora sí abrimos los ojos. Muchas gracias por estos minutos, 8 minutos. Buenas noches. Gracias a los organizadores y gracias a todos. Buenas noches.